5:35. Y seguimos aquí en el Circuito de Éxito, su programa Pensini con todo. Ya tenemos aquí Jorge Botti, empresario, expresidente de Fedecámaras y Consecomercio. Jorge, bienvenido al programa. Siempre es un placer hablar contigo. Encantado, Pedro. Siempre también a mí es un placer. Pasan algunas semanas, a veces un poquito más, y el país ha cambiado tanto que siempre es bien agradable como que revisarlo todo de nuevo en estas conversaciones tan francas que tenemos. Sí, a tu orden. Ha cambiado, pero también la opinión pública, porque, por ejemplo, ayer se revela la noticia que, bueno, que los Estados Unidos está interesado en disminuir las sanciones para Venezuela. Y lo decía el ahora presidente de Fedecámaras, Ancelis, lo puedes decir tú, lo que sea. Entonces era como, bueno, como que si tú estuvieras pidiendo que quiten las sanciones como algo malísimo. Y hay gente que quiere que se queden las sanciones como para toda la vida porque no están bien o no les gusta Venezuela, pero esta es una realidad. Y cuando pase que le van a reclamar le van a reclamar a Biden, ya iba a decir Botti, a Biden, a Trump, que está ahorita hasta sentenciado, que está presentándose en la corte a ver si lo meten preso o no, Giuliani. ¿De quién es la culpa? Entonces, en verdad que la gente a veces es muy Fíjate, radical. Pedro, sí, me agrada que arranques por allí, porque si algo no da a este país es para aburrirse. O sea, aquí las cosas siempre están complicadas. Aquí conversábamos unos segunditos antes de salir al aire y solo nada más que contando así rapidito los eventos de los últimos 24 horas, tenemos un CNE que prácticamente entiendo que ya es oficial, que es nuevo. Tuvimos hoy una... Creo que en este momento están votando justamente, en este momento acaban de ser aprobados. Venezolana Televisión, los 5 nombres. Rodríguez, con todo, están votando. Y ya están aplaudiéndose que efectivamente ya se aprobó. Los 5 nombres ya están circulando, de eso podemos hablar un poco más adelante, aunque yo no soy experto en la materia, pero también tuvimos un pronunciamiento poco usual de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Poco usual. Es más, ya no está de moda. Las cadenas que nos ponían todo el día y hoy salió una cadena y todo el mundo está impresionado con todo el alto mando militar. Por otro lado, alguien se anuncia que las posibilidades de así que se adelantan a las elecciones o no. Y como si fuera una especie de guinda en el helado, también nos enteramos, sabíamos desde hace un par de semanas más o menos que andaba eso en marcha, de que Estados Unidos pues declara que ha estado en negociaciones directas, Casa Blanca, Miraflores, donde obviamente sí tiene que haber algo de involucramiento de la plataforma unitaria, sin duda alguna, ya lo veremos cuando esto se refrende, donde van a producirse algunos acuerdos en materia de flexibilización de sanciones, pero como contraparte a ello se espera también algunas, gestos que podrían calificarse de garantías de retorno de ciertas garantías democráticas que vayan apuntando elecciones, sobre todo hacia las elecciones. Exactamente, elecciones. Sí, pero lo importante es la fecha, porque ayer Diosdado Cabello decía que la va a pedir que se adelanten para finales de este año. Tenemos entendido por otra parte que no, que pide eso lo veo muy poco probable. De los Estados Unidos para finales del año que viene. Sí. Tenemos que pasar la fecha de octubre de esas primarias, si se van a dar o no. Es correcto. Y también dar algún guiño de parte de la oposición, de que se pongan de acuerdo en algunas cosas. No pueden ser tan mal, perdóname la palabra, pero no pueden ser tan mal creados. Bueno, yo creo que esos son todos acontecimientos que se están dando uno detrás de otro, y mencioné estos que acabo de mencionar simplemente para darnos cuenta cómo las cosas se siguen moviendo. La dinámica. Yo siempre le digo a la gente que sigue muy preocupada por Venezuela, yo también lo estoy, la economía, ya hemos hablado de esto también, la economía, el movimiento que se vio durante algunos meses, 18 meses más o menos, lo vemos de nuevo, es comprometido. Al final, no hay quien no esté claro, y hablo como empresario, que se pueden poner paños calientes, puede haber alguna flexibilización aquí o allá, algunos acuerdos, pero el país necesita soluciones de fondo para poder salir adelante. Yo le digo a la gente, preocúpese cuando no pase nada. Cuando usted vea que aquí pasó 1, 2, 3, 4, 5 semanas, 2 meses, 3 meses y nada se movió, ahí sí preocúpese, porque quiere decir entonces que quienes gobiernan están completamente seguros de lo que están haciendo, que Estados Unidos se olvidó de nosotros y que la oposición no está haciendo nada. No, el país está en movimiento, Pedro. Y la opinión pública gira. Y hace unos meses se hablaba de que no había interés en la política, y hoy hemos visto, he seguido muy de cerca entrevistas que tú has hecho, gracias, otras también de la radio con gente que sigue muy de cerca la opinión pública. Hay una nueva movilización a percepciones de cambio, de ánimos de votar. La primaria se ha convertido en un tema nacional, sin duda alguna. Está allí, está presente, con todos sus problemas. En fin, lo que quiero decir con esto, que quizás era el mensaje con el que quería cerrar, pero lo digo arrancando. El país se está moviendo, no está estático. Y eso es una buena noticia. El que haya, entre otras cosas,
tú hablabas de alguna dosis de malcriadez. Bueno, siempre lo hay porque somos seres humanos. Pero tenemos 14 candidatos. Mal calificativo, pero no sé cómo decir de que se pongan de acuerdo en algunas cosas, pero no hay ningún acuerdo de nada. Bueno, firmaron un acuerdo, el acuerdo mínimo, y yo creo que ¿y los de afuera? Importante. Creo que son importantes y salen en las encuestas. Sí, fíjate, Pedro, al final, yo he estado pensando mucho sobre esto y lo habíamos conversado tú y yo en alguna ocasión. Todos teníamos la expectativa, al menos yo la tenía en enero de este año, de que tan pronto salieran algunas personas a la calle a volver a intentar elevar la esperanza de cambio y de que las cosas sean mejor en el país, produjera resultados. Todos teníamos esa esperanza. Esta carrera arrancó en enero más o menos y salieron 10, después 12, después 14 candidatos. Hoy en día hay una de ellas que no se puede negar que ha logrado capturar la mayor parte de la atención. Bueno, dilo, María Corina. Con todo y la polémica lo polémico que puede hacer María Corina Machado está, y eso no se puede negar, está movilizando una buena cantidad, una buena porción del electorado que básicamente está reclamando un país mejor. ¿Cómo va a aterrizar esto finalmente en estos acuerdos donde el desprendimiento, la altura, la estatura de estadistas hable de los líderes que tenemos hoy, volviendo a capturar con la emoción y la esperanza de la gente? Yo siento que eso lo va a ir definiendo la propia dinámica. Uh-huh. No es lo mismo estar abajo en una encuesta que estar arriba. Cuando tú sabes que cosas del beneplácito o del beneficio, de la confianza que te está dando una parte al menos del electorado, tú tienes que entender que tienes una responsabilidad gigantesca. Claro. Y en algún momento se van a cruzar las líneas de la famosa ética de los principios con la ética de la responsabilidad. Y aquí todo el que, digamos, que tenga su cabeza bien puesta sobre los hombros tiene que entender que el escenario de desplazamiento total del poder no existe, que hay negociaciones que están en marcha y que en la medida en que los liderazgos, sobre todo los que están al frente de esos liderazgos, comprenda la dinámica que exige el país y vaya construyendo sin duda alguna eso que llaman ahora fuerza, que no es otra cosa que fuerza política. Ese entusiasmo de gente que decidió seguir de nuevo la ruta electoral, eso me parece una noticia estupenda, que no nos desviemos jamás de esa ruta. Eso va a ir construyendo un escenario que presiona por otros acontecimientos. Claro. El año que viene. Yo soy de los que creo que esa elección no se va a adelantar, sin embargo creo que se va a dar la elección nacional presidencial, sin duda alguna se va a dar antes de la elección norteamericana. Eso para mí sí es eso sí es un tiro seguro, para evitar que contamine justamente esa elección. Otra cosa es con qué fuerza se va a presentar efectivamente la oposición a esa elección, y esto creo que pinta un escenario 2023, 2024 y 2025 sumamente importante para el país. Y cierro comentando que básicamente lo que siento que deben pedir en particular los empresarios, que es a quien, con quien me siento más identificado, claro, es que ocurran acontecimientos electorales en Venezuela que les sirvan al país. Que les sirvan al país, porque participar en unas primarias o no, eliges a uno y no hay unidad, ni siquiera dentro de los candidatos, por más que hayan firmado lo que sea, significa que bueno, que a dónde van. Tienen que también enseñar tanto el gobierno algunas cosas que tengan compromiso con los Estados Unidos, que es lo que se quiere, quitar las sanciones, pero también la oposición tiene que enseñar un poco ¿Sabes qué falta, Pedro? De madurez. Tal vez la expresión más pura y más genuina de esa madurez a la que tú te refieres tiene que ver con que tú conviertas. A ver, ya ocurrió algo que todos esperábamos, que era ir convirtiendo poco a poco, no creo que está totalmente convertido, una enorme esperanza social de cambio en una esperanza, en una expresión política de cambio, es decir, que se exprese a través de la movilización y finalmente el voto, sí, pase lo que pase, aún con condiciones adversas. El paso final es construir una alternativa de poder, no basta simplemente tener los votos. Tener claramente frente al país, frente a los centros de poder internos y externos, globales, que hay una alternativa de poder viable, estable para el país, se dice fácil, pero eso es un reto sumamente grueso para quienes esperan a liderar el país. Está bien. Y cuando comentaba antes que la aspiración, digamos, del empresariado debería ser una elección que le sirva al país, es perfectamente entendible que quien está pretendiendo el poder tenga como aspiración ser el poder. Pero esa no puede ser la aspiración de la vocería o del empresariado en particular. Lo que necesitamos es, en definitiva, al final, por supuesto que cada quien tiene su corazón, pero en definitiva lo que hace falta es una elección que sea reconocida por perdedores y ganadores y por actores claves internos y externos,
para que Venezuela comience a salir de este largo marasmo en el que se encuentra. Muy bien, bueno, tengo que hacer una pausa. Jorge, al regreso vamos a hablar sobre los nuevos retos de Fede Cámara. Acaba de ganar Arancelis y tuvieron un acercamiento y me parece correcto. Pues tienen que hablar con el gobierno, tiene que haber algún tipo de diálogo. Ha sido por algunos factores criticados y él pidió que se eliminaran sanciones, pero nadie más que los empresarios y comerciantes saben lo que es el double compliance, todo lo que significa las trabas que tiene el empresariado aquí. Y bueno, ahora lo pide los Estados Unidos, ¿cómo va a cambiar esa opinión pública y cómo se va a ver eso? ¿Okay? ¿Cómo no? Con gusto. Bueno, estamos con Jorge Botti, empresario, expresidente de Fede Cámaras y de Consecomercio, 5:46, y vamos a escuchar a Rhythm of the Night con The Bard. Una oportunidad para empezar. 2023. Circuito Éxitos. Caracas, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Vigía, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín. Circuito Éxitos. Encontremos más motivos para compartir. Sonidos. En primera fila.
estábamos hablando del tema de las sanciones, la gente no se da cuenta, algunos, porque otros sí, porque le afectan el bolsillo y cómo entra para los empresarios, para el comercio, que es lo importante, el sector privado, cómo tenemos algunas sanciones que no tienen por qué ser, no han cambiado en nada, ninguna posición. Ahora el gobierno de los Estados Unidos dice que bueno, que están abiertos a quitar estas sanciones. Quisiera ver esa opinión pública que no, sanciones, y que eso es lo que va a cambiar, y no ha pasado nada. Sí, ese es un tema que sigue siendo, y yo creo que lo es y va a seguir siendo un tema polémico. Quizás lo primero que hay que decir es que si uno analiza un poco la experiencia de países que han pasado por esto, las sanciones son muy fáciles de imponer y tremendamente difíciles y muy lentas de levantar. Aún incluso cuando desaparecen las condiciones que crearon o que crearon las sanciones en primer lugar. Recientemente conversaba con alguien que tenía experiencia con el tema de Vietnam. No quiero alargarme con esto, pero después de terminar la guerra, en 74, quedaron las sanciones y pasaron más de 20 años. Tuvo que morir el sucesor de Ho Chi Minh y al final, años después de la muerte, de 20 y tantos años, fue que cuando empezaron a levantarse las sanciones poco a poco de Vietnam, porque además se convierte en un tema burocrático tremendamente complejo. Dicho esto, yo creo que nadie duda, Pedro, que obviamente las razones por las que se impusieron esas sanciones, las usó Estados Unidos, que por cierto hoy en día es un tema muy grueso de discusión. Yo personalmente tuve la oportunidad de estar recientemente en una discusión de estas instancias que discuten estos temas. Y ya se está hablando en algunos circuitos en Estados Unidos sobre el tema de las sanciones globales, no solamente sobre Venezuela. Y para resumirlo muy brevemente, después de unas largas horas de charlas en las que estuve recientemente con unos americanos con esto, están empezando a darse cuenta que lo que han logrado con Irán, con China, con Rusia, se me escapan algunas otras, es crear una gigantesca economía paralela que no es Occidente y que no ha producido ni los cambios políticos, más bien ha habido retrocesos en la democracia a nivel global. Las autocracias están avanzando porque las autocracias modernas han aprendido que se pueden seguir adelante. Tiene su dinámica con los cambios económicos, pero preservando, digamos, muy pocos espacios para cambios políticos. De acuerdo, pero es que las sanciones traen una opacidad que obligan a hacer negocios por fuera. Lo vemos en Venezuela, barcos perdidos, petróleo. Mira lo que pasó con PDVSA y estos últimos meses que cayó la economía y vuelve a surgir poco a poco porque, bueno, que estaba mal administrada. Es una economía gigantesca. Todavía no hay estimados de cuántos podemos estar hablando, pero es una economía paralela en el mundo. Así como hay la economía del delito, la economía de todo lo que significa el narcotráfico, etcétera. Hay toda una economía gigantesca alrededor de esto. Entonces, Venezuela está inmersa en esa realidad, y por eso estoy viendo que yo lo celebro además con la vuelta a sensatez de algunos centros de poder que han entendido que es preferible negociar algunos acuerdos de flexibilizaciones puntuales de sanciones. Creo que las que vienen son las petroleras específicamente, para que haya mayor aumento de producción a cambio de ciertas garantías, básicamente, tú lo dijiste, electorales. No es levántamelas y punto, es que tiene que haber un proceso de negociación. Quien les habla fue firmante de la famosa Carta de los 25, que ya tiene un año y alguito más, y quienes, por supuesto que fue muy polémica, pero muy poca gente se dedicó a leerla. Y lo que decía era exactamente esto: empujemos por negociaciones, porque las sanciones al final asfixian a la gente que está dentro del país y no al que está gobernando. Y Jorge, alguna que otro tuitero que la agarran con uno y no tiene ningún tipo de relevancia, ni poder, ni nada, y tú lo ves como van cambiando, pero bueno, eso existe. Y fíjate cómo han ido cambiando las cosas desde la firma de esa carta. Hoy hemos visto el presidente de Fede Cámaras, que fue su primera declaración que tuvo que ver con el mismo tema. Tú me preguntabas con el tema de Fede Cámaras, y yo quiero aprovechar la oportunidad para decir que celebro que hayamos salido de ese brete. Fue la primera elección que el país supo que tuvo sus complicaciones después de 11 años. Hubo elección. La última la había protagonizado. La última vez dijeron que no, que eso hace 11 años. Siempre. Pero lo que quiero decir es dejar algo muy claro. Estas instituciones, como todo acto humano, tienen sus momentos de difíciles. Pero yo reflexionaba, Pedro, que al igual que aquella frase que dice que en la guerra la primera baja es la verdad, cuando hay un conflicto político extremo, sea en un país o sea también entre una institución, la primera baja es la verdad, es la primera víctima. Al final, quiero decir con toda firmeza, no era cierto que un candidato era del gobierno y el otro era antigobierno. Eso no es verdad. Ninguna de las dos cosas son ciertas.
La institución tiene una forma de pensar que no depende solo de quien esté en la cabeza. Yo le deseo la mayor suerte del mundo a Adán. Creo que tiene un excelente equipo y creo que tiene que comenzar a trazar una visión estratégica de lo que ya mencioné. Creo que van a ser los 2 años más difíciles del país, este año, el que viene y el año 25. Esto no se resuelve sencillamente porque haya un evento electoral. Tenemos también otro evento electoral en marcha, que es el de la Asamblea Nacional, y si hacemos las cosas bien, creo que el empresariado debe apostar a que haya una elección, como ya dije, que le sirva al país, que nos saque de este atolladero y que marche poco a poco hacia la reinstitucionalización y hacia la vuelta a tener las herramientas para hacer política económica y de verdad crecer en Venezuela. Sí. No este intento que tuvimos yo que en los últimos años. Estuve en esa elección de Fedecámaras y participé y lo vi. No fue que arrasaron, es verdad, tuvieron una mayoría, pero también Pedro Rivas, que es amigo, que no está de ningún lado ni nada, él dijo, mira, yo me salgo de la elección, tenemos acuerdos, nos vamos a abrir una segunda vuelta, tú ganaste Dan 100 a 50 y pico, no sé. Sí. El que ganó en verdad fue el tesorero. Que fue el que Mira, yo creo que esas son cosas muy... Pero no, Adán es muy amigo, yo le deseo todo lo mejor, nuestro apoyo 100%. Creo que, como dices tú, tiene un proceso difícil por delante, con elecciones, con todo. Muy difícil, va a haber... Y cómo se puede manejar la empresa privada, el comercio, con el gobierno, porque Fedecámaras es el brazo político de los empresarios, pero no es un partido político, y eso quedó muy claro y hace muchos años, y desde que tú fuiste presidente hasta ahora ha sido así. Nadie lo ha podido decir mejor que tú, exactamente, no hace falta repetirlo. Es el brazo político, pero no es una organización con aspiraciones a poder, ni debe ser partidista. Por eso digo que me atrevo a sugerir que el tema es buscar un hecho político, que es la elección del año que viene, que le sirva al país. El tema es que tiene que al final empujarse porque sea reconocido por perdedores y reconocido por ganadores y reconocido por los actores claves internos y externos. Me refiero básicamente a los países, Europa, Estados Unidos, pero también actores internos, el empresariado, para poder poner en marcha digamos, un país distinto. Sin olvidar lo que mencioné en la primera parte, el tema de cómo se va construyendo de verdad no solamente una aspiración de cambio a través de la expresión del voto, sino una genuina alternativa de poder que va a tener que negociar con quienes hoy ostentan el poder y muy probablemente termine saliendo algo que no se parezca ni a azul, ni a rojo, ni a verde. Va a salir un aparato nuevo, como siempre sucede en las transformaciones del país. Lo que no podemos hacer es apostar a quedarnos cerrados en el esquema en el que ya hemos venido transitando desde el 2018. Pero fíjate que nosotros, como venimos del futuro de Venezuela, mira lo que está pasando ahorita con Trump, lo van a llevar preso a Giuliani, peleando con Biden, no tiene la mayoría. Entonces todos los que son Biden, que tú dices, pero bueno, este gobierno no ha sido el mejor, mira todo lo que pasa. No, pero Trump y tal. ¿Sabes? Hay un conflicto político que vivimos también en Venezuela, ¿no? Es así. No, y la política global está bastante enredada. Y esto que acaba de pasar, aunque parezca mentira, lo de la muerte del presidente de Wagner, esto va a traer consecuencias para todo el mundo, aunque parezca mentira. Yo creo que Putin, sin ser, digamos, experto en la materia, he estado leyendo a algunos expertos, yo creo que Putin ha cometido un error. Esto pareciera que Ucrania es el famoso país pequeño, pudiera tener enfrente una gran victoria que políticamente representa algo tremendo. ¿Cuál va a ser la relación de vuelta de Rusia con el resto del mundo? ¿Cuánto puede permanecer Putin atenazado el poder haciendo lo que se le antoja? Yo creo que el escenario global también se va a estar moviendo mucho y va a impactar sobre Venezuela. Bueno, Jorge, para eso te tenemos a ti. Dentro de 2 semanas, la dinámica de los acontecimientos obliga que nos informes y analices. Gracias, siempre un placer tenerte aquí. A ustedes, mil gracias por la invitación, siempre gracias. A la orden. Jorge Botti es empresario, es presidente de Fedecámaras y Consejo de Comercio. Soy de la tarde, ya regresamos con más.